Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar conectados nuevamente conmigo a través de este medio. Gracias por la oportunidad que me dan de entrar a sus casas. Pero lo más importante sería que ustedes me dieran la oportunidad de que su corazón recibiera esta parte de la palabra que para nosotros es muy importante. Vamos a continuar en estos siguientes sábados con el sermón del monte, el cual el Señor Jesucristo llevó a cabo y llevó una serie de enseñanzas sobre las que nosotros tenemos que poner mucha atención para no equivocarnos en cuanto a el orden de las cosas y en cuanto al saber qué es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos a través de su sermón, el cual fue dado ante muchísima gente. Pero más importante es dar a entender que desde el principio el Señor Jesús dice que subió al monte, le dio la espalda a la multitud y se sentó frente a sus discípulos. No quiere decir que a la gente no le interesaba o no quería que la gente se interesara. Por el contrario, la gente tenía que ir aprendiendo y tenía que ver a través del ejemplo de Jesús. El Señor Jesús todo lo que hacía era para que la gente viera e hiciera como Él. Pero más importante es que Él estaba preparando a sus discípulos, porque sus discípulos en un día que todavía no conocían ellos iban a ser quienes iban a partir en dos la historia. Sabemos que el Señor Jesucristo partió la historia cuando se dice antes de Cristo o después de Cristo. Pero finalmente nosotros no hubiéramos llegado a esa enseñanza o a ese entender o a esa división de tiempo si los discípulos de nuestro Señor Jesús no hubiesen tomado en serio las enseñanzas y no hubieran aprendido lo que el Señor necesitaba enseñarles. Y es por eso que hoy vamos a platicar acerca de ello y vamos a ver lo que dice el Sermón del Monte. Vamos a las Escrituras, vamos a ver un par de versículos nada más. Vamos a ver lo que dice Mateo 5, 5 y 6. ¿De acuerdo? Dice, benditos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Entonces, para nosotros es bien importante entender que lo que significa la humildad y lo que significa heredar la tierra, porque Dios está dando una enseñanza. Primero, hemos dicho que la palabra bienaventurado, nosotros la vamos a cambiar porque la palabra bienaventuranza significa un bien que viene probablemente por ventura, es decir, por suerte. Y con el Señor Jesucristo no hay nada por suerte, no hay nada como una coincidencia. Con Jesucristo todo es una diosidencia. El Señor marca lo que Él necesita y lo enseña a través del Señor Jesús. Es algo ciertamente seguro. Por eso el Señor Jesús siempre decía, de cierto os digo, es decir, te llamo la atención, de cierto os digo. Y entonces, hablando de esto, es lo que vamos a aprender un poquito acerca de la enseñanza, porque es hablar de poner atención, de llamarte la atención, de amonestarte en cierto momento para poder entrar a la enseñanza. Entonces, la tercera de las bendiciones dadas por el cielo a través del Señor Jesucristo en el sermón de la montaña, el sermón del monte, dice él, bienaventurados los humildes, pero nosotros vamos a decir sumamente bendecidos o benditos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Actualmente nosotros usamos la palabra humilde como un sinónimo de pobreza y no hay nada más falso que esa definición o ese concepto, pero definitivamente no es el concepto del que habla la Biblia. En la perspectiva bíblica, la humildad es reconocer quién es uno en relación con Dios. Una persona humilde no se cree más, pero tampoco se cree menos, se cree lo que es justo. Cuando tú tomas un calzado que te vas a ir a probar y pides un número determinado, ese zapato probablemente entra justo para tu pie. Ni te queda grande ni te queda chico. Eso significa humildad. Hay gente que habla de la palabra humildad o pretende ser humilde, pero con una falsa humildad, lo cual significa entonces que no es correcta la definición de humildad en su propio concepto. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada,
Digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Escúchame, dice, lo primero que te dice, en virtud de la gracia. Y cuando uno habla de gracia, es algo que nosotros no tenemos por nuestros propios medios. Es algo que el Señor nos ha mostrado siempre a través de un regalo que nos ha dado el Padre Celestial, un regalo que nosotros no nos hemos ganado y que no nos merecemos. Y sin embargo, por su perfecto amor y su perfecta misericordia, el Señor nos da algo. Entonces dice aquí, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, o sea, no es algo que podrá venir, es algo que ya se nos ha dado. Digo a cada uno de ustedes, y yo les digo a cada uno de ustedes, no pienses de ti más alto de lo que tú deberías de pensar. Es decir, no te creas más de lo que tú tienes. Lo que tú tienes en tu vida es por la gracia del Señor Jesús. Si tienes mucho dinero es porque el Señor Jesús o el Padre Celestial te han otorgado la capacidad de tener ese dinero. Pero si tú no lo tienes, pero tienes una sabiduría mucho mayor, lo que tienes que entender es que el Señor te ha regalado por su gracia algo en lo que tú puedes destacar. Y yo quiero decirles que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene una facultad o un don que el Padre Celestial les ha otorgado en la medida de su gracia. Y cuando hablo de la medida de su gracia es que sabe que la capacidad que tú tienes para poder ejercer o desempeñar un don no tiene que ver con una cuestión de suerte, tiene que ver con una cuestión de asignación del Padre de las luces para cada uno de sus hijos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es no pienses más, pero fíjate bien, implícitamente te está diciendo que tampoco puedes sentirte menos. ¿Por qué? Porque dice, no pienses más alto de sí mismo de lo que debes de pensar, sino que pienses con buen juicio. Es decir, yo tengo que juzgar lo que hay en mi vida. Y lo que yo tengo en mi vida, si estás en Cristo, tú tienes una posibilidad, un diseño de parte del Padre para que tú ejercites o ejerzas un don determinado. Pero si tú no lo estás ejerciendo, puede ser por dos razones. Una, probablemente no tengas tu conocimiento de lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque a lo mejor no lo has recibido y porque no has escuchado su palabra, porque no has conocido su palabra. Porque si hablamos de que la Biblia está dividida en dos testamentos, un testamento es algo que alguien que ha muerto te lo ha dejado para que tú heredes algo, y la herencia no es algo que tú te merezcas, es algo que alguien te dejó. El Señor Jesucristo murió y resucitó, está sentado a la derecha del Padre, pero nos dejó un testimonio o un testamento para que nosotros aprendamos y entendamos qué es lo que nosotros podemos desempeñar y qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, y quiere que lo hagamos de manera humilde. Entonces, humilde no es más de lo que yo puedo ser y no es menos de lo que yo puedo ser. Entonces, algunos creen que ser humilde es solo reconocer los defectos propios, pero no puede uno ver sus virtudes. Yo a mucha gente les he dicho, díganme ustedes 4 o 5 defectos que tengan en su vida, y batallan un poquito y todo, pero todo el mundo me dice 5 defectos. Pero cuando les dices, dame 3 virtudes de tu vida o de tu propio ser, y la gente batalla porque no considera lo bueno que hay en sus vidas. Siempre están viendo los posibles defectos y las fallas que pueden tener tanto uno como persona física o como el resto de la gente que nos rodea. Y nosotros siempre vemos lo malo en lugar de ver también lo bueno. Entonces, tenemos que reconocer que la persona a veces puede hacerse de menos ante los demás, y eso es una falsa humildad. Cuando tú le dices a alguien, pasa a tu humilde casa y ahí te voy a dar una pobre comida para que tú estás menospreciando lo que Dios te ha dado para la gente, y la gente puede tomar de ti de una manera, ay, mira qué humilde es. No es cierto, tú estás hablando de algo que no es real, porque Dios te ha dado lo que tienes, eso es lo que tienes, y lo que puedes compartir, eso es lo que puedes compartir, punto. No tienes para compartirlo, no lo compartas. Tienes para compartirlo, compártelo. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que entender como la falsa humildad y la buena humildad. Entonces, la falsa humildad se puede considerar como un orgullo espiritual. Entonces, la verdadera humildad es el reconocimiento de quién es uno, con virtudes, con defectos, pero cada uno de acuerdo al lugar que Dios le ha dado. Y esa es la humildad. Entonces, bienaventurado, bendecido, sumamente bendecido, bendito, el que ha entendido o entiende lo que es la humildad, ¿verdad? Dice, porque de ellos son los que van a heredar la tierra, los humildes son los que van a heredar la tierra. Entonces, tenemos una promesa si reconocemos lo que realmente somos. Lo que mantiene humilde a una persona es tener puestos los ojos en Dios, no en la gente, no en uno mismo, no en lo que puedo hacer ni lo que puede hacer la gente por mí, sino lo que Dios ha hecho ya conmigo. Puede ser que tú no hayas reconocido porque no conoces a Dios y no entiendes lo que Dios puede hacer en tu vida o que ya hizo. Tú no estás aquí por mero accidente. Dios ha hecho todo lo posible para que tú estés en este lugar, en este día y en esta hora. Dios no juega los dados para poder decir, voy a echarme un volado a ver si nace fulano y además ya está viviendo horas extras. No. El Señor tiene que darte lo que tienes que vivir y el tiempo que te ha dado es para que tú entiendas y hagas lo que en su voluntad estaba escrito. Pero a veces hemos hecho oídos sordos y no hemos entendido lo que Jesucristo puede hacer y que quiere que hagamos en esta tierra junto con Él. Entonces, tenemos que mantenernos en perspectiva mirando a Dios siempre a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de los discipulados, a través de la oración, a través de la enseñanza del Espíritu Santo. No podemos creernos más sabiendo quién es Dios. Él sí es más. Y lo que somos en comparación a Él, tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros hemos sido o fuimos creados a su imagen y semejanza, y nuestra meta es perfeccionarnos en ello, ser perfectos como el Padre es perfecto. O sea, tenemos que ser perfectos tal cual el Padre nos ha hecho. Te digo algo, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10:14, que dice, porque con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los que Dios apartó, a los que Dios eligió, ya los ha hecho perfectos. ¿Cómo los ha hecho perfectos? Ante la gente va a seguir viendo tus defectos, pero ante los ojos de Dios, tú eres perfecto porque Él ve a Cristo en tu vida. Cristo nunca pecó y tomó tu lugar en la cruz, y tú tomaste el lugar de Él en el pecado, y Dios te santificó, Dios te justificó, y entonces ahora justo entras ante la presencia de Dios sin ser más, sin ser menos, sino por su entera y perfecta gracia. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a esa estatura del varón perfecto? Ante esa realidad no nos queda más que seguir y manteniéndonos humildes hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Permaneceremos humildes si nuestro objetivo es quedar bien con Dios, porque si quieres quedar bien con la gente vas a tener una falsa humildad inevitablemente. En lugar de quedar bien con Dios, quieres quedar bien con los hombres, y eso no es bueno, ¿verdad? Eso lo dice Gálatas 1:10. Dice en Santiago capítulo 4, versos del 4 al 10, dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y eso es lo que te estoy hablando. Si tú estás poniendo los ojos no en Dios sino en la gente, entonces dice, tú eres un alma adúltera. ¿Qué es una persona adúltera? Una persona adúltera es alguien que estando casado con una persona sale en una relación inmoral con otra persona, y entonces tú estás adulterando el amor que deberías de tener con la persona con la que estás relacionada. Entonces dice, oh almas adúlteras. Aquí está hablando de que tu manera de pensar tiene que estar formada, tiene que estar adecuada, tiene que estar acomodada de tal manera
en que nosotros podamos entender que la palabra de Dios tiene que llenar nuestro pensamiento, tiene que llenar nuestra manera de actuar, tenemos que hablar esa palabra. Y entonces dice usted, oh almas adúlteras, y la palabra alma, nuestra alma, es nuestra manera de pensar. Para los que no han estado conmigo durante mucho tiempo, nosotros hemos tratado de enseñarles que la palabra alma o el alma es lo que hay dentro de ti, es tu pensamiento, es tu forma de ser, es lo que tú crees, es lo que rige tu vida y tu manera de ser. Es donde están tus miedos, tus defectos, tus alegrías, tu sentir, todo lo que tú sientes, todo lo que tú eres y piensas es tu alma. Eso también es nuestra tierra espiritual, eso también es el corazón. Cuando la gente habla, o en la Biblia hablas que el corazón del hombre es perverso, es porque tu mente es perversa, porque tu alma es perversa. Y lo que tenemos que hacer es cambiar y convertir en algo mejor nuestra mente o nuestra alma, y la tenemos que llenar y adecuar con la palabra de Dios. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú crees que lo que el mundo dice es correcto y tú piensas que lo que Dios dice no es correcto porque es algo anticuado, porque es algo que ya no se debe de llevar a cabo, porque es algo que debe de cambiar, estás equivocado y eres un alma adúltera, porque entonces tú estás queriendo cambiar la verdad de Dios por la mentira y quieres adorar a la creación en lugar a las criaturas de Dios en vez de al Creador. Entonces eso lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Entonces tenemos que quedar bien con Dios y no con los hombres, porque entonces te vas a constituir como un enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando hablamos de que Dios resiste a los soberbios, es aquellos que creen que pueden tener la razón y que el mundo ha ido cambiando para evolucionar y desechar la enseñanza de Dios. Entonces tenemos que entender que la Escritura no dice en vano, que Él está celosamente anhelando que el Espíritu de Dios pueda morar y vivir en nosotros para orientarnos, para guiarnos, para hablarnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Entonces dice, porque si tú permites que el Espíritu Santo more en ti y quieres quedar bien con Dios, entonces dice que Él te va a dar mayor gracia. Y cuando dices tú mayor gracia, no es que te veas más chistoso con el mundo. Darte más gracia es decirte que te va a dar más dones, te va a dar más el Espíritu Santo a través de la mano poderosa del Dios Padre y Eterno, y entonces nos va a enseñar algo que con mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y éste huirá de vosotros. Es decir, todo aquel que ha pensado o ha querido tomar la palabra de Dios de una manera como real, como algo bueno y poderoso, y ya o quita la palabra de Dios de en medio para decir que es algo anticuado y que no sirve, esa persona está permitiendo que el diablo tome lugar en su vida y no Dios. Dice, resiste pues al diablo y éste va a huir de ustedes. ¿Cómo? Perseverando en la palabra, perseverando en Cristo, perseverando en el camino. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No te acerques a Dios, Él no se va a acercar a ti. Entonces dice, limpien sus manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purifiquen sus corazones, purifiquen su alma, purifiquen su mente. Aflíjanse, lamenten y lloren, y vuestra risa se torne en llanto. O sea, eso le está diciendo a la gente que no está en Cristo. Ustedes limpien sus manos, pecadores, y ustedes, la gente de doble ánimo, la que hoy dice que está bien y mañana dice que está mal.
Esa gente le está diciendo que limpien y purifiquen su pensamiento, su alma, aflíjanse y lamenten y lloren. Porque dice, porque tu risa, hoy te estás burlando de la palabra de Dios, pero cuando tú entiendes esto, tu risa se va a tornar o se va a convertir en llanto y vuestro gozo se va a convertir en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y aquí viene otra vez la palabra, dice, humíllense en la presencia del Señor. Y la palabra humíllense, humillar, viene de la palabra humildad. O sea, sé humilde ante el Señor, reconoce quién es Él. Y tú vas a poder reconocer quién es Dios en tu vida y vas a decir, Él es todo, yo solamente estoy esperando de su gracia. Él llena todo el universo, yo solamente soy una criatura pequeñita. Yo soy ahora hijo de Él por su perfecta gracia, por su perfecta misericordia, por la obra que Él ha hecho para que yo me pueda ser parte de su familia y de su ser. Y entonces dice, humíllense en la presencia del Señor, o sean humildes en la presencia del Señor, y Él los va a exaltar. Entonces, el mayor ejemplo de humildad nos las dio el Señor Jesús. A pesar de ser quien era, Él no buscó el reconocimiento y la aprobación de los demás. A Él le decían todo y Él sabía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Rey del universo. Él no se defendió ante la crítica de los hombres. Él no, estando en el juicio con Pilatos, estando con Anás y con Caifás, estando con Herodes, Él se quedó callado y dijo, sea Dios mi juez. Entonces, Él no se defendió ante la crítica de los hombres. Él sabía quién era y lo que tenía y debía hacer. Y eso basta. Y para Él eso bastó. Al único que buscaba agradar era al Padre. Jesús es el mejor ejemplo de la humildad y debemos aprender de Él. ¿Qué podemos tomar y aprender de Él? Mira lo que dice Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ser manso y ser humilde. Manso es no violencia, controlar tu temperamento, no quedarte callado cuando tienes que quedarte callado y no hablar porque tienes boca, ¿verdad? Y ser humilde de corazón, o sea, humilde en tu manera de pensar. ¿Cuál es tu manera humilde de pensar? Señor, reconozco que todo lo tengo por tu perfecta gracia. Reconozco que tengo vida por tu perfecto amor. Reconozco que me has hecho de tu familia sin merecerlo y hoy puedo ser llamado tu hijo, y que reconozco que puedo entrar ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, y que tú me llenes de misericordia. Señor, eso yo puedo reconocer de ti. Eso es ser humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, es decir, no vas a tener ansiedad de ningún tipo. Aparte del Señor Jesús, la persona más humilde en la historia que nos los enseña, dice que Moisés fue el hombre más manso de esta tierra. Números 12:3, 6 y 8 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés, porque él ha sido fiel en toda mi casa. Cara a cara yo hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. En pocas palabras, puedes tú ser profeta, tú puedes ser maestro, puedes ser lo que tú quieras dentro de la palabra, pero él dice que a los profetas, a ellos les habla en visiones y les habla en sueños. Pero con Moisés, dice, a él yo le hablo cara a cara. A él le hablo cara a cara, a él no le hablo con parábolas ni con enseñanzas para que algún día las descubra, sino que dice, yo hablo abiertamente y no con dichos oscuros, y él contempla la imagen de Dios. Es decir, la única manera de entender que la humildad nos da algo más importante es entender que hay que obedecer y ver que uno no es más de lo que Dios nos ha dado, pero no somos menos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas.
No es casualidad que Moisés, que fue el más humilde, ya que él también fue quien más cerca estuvo con Dios. Él estuvo 40 días en el monte sentado cara a cara con Dios, y cuando él bajó hasta su rostro brillaba y su rostro estaba lleno de luz. La gente no podía verlo directamente de la cara porque la luz que reflejaba del Padre por haber pasado 40 días y sus noches con el Señor. Entonces algo tiene que ver con esto. Cuando tenemos la vista hacia el cielo, no nos queda otra más que ser humildes, porque reconocemos quiénes somos delante de Dios. Entramos en una perspectiva eterna. Tú ves la inmensidad del espacio, los soles, las estrellas, a cuántos millones de años luz están algunas cosas, y tú dices, esto no puede estar hecho nomás porque sí. Tú ves eso y entonces tienes conciencia de la magnitud de Dios, y dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, Él está encima de toda esa creación. Para nosotros el universo es eterno y Dios está encima de esa eternidad. El problema es cuando ponemos la vista en este mundo chiquitito, porque comenzamos a compararnos con los demás. Llegamos a creernos mejores o llegamos a creernos menos que otros, y nos olvidamos entonces de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si volvemos a la vista a este mundo, o sea, si los seguimos viendo, vamos a comenzar a tratar de impresionar a los demás y vamos a tratar de defendernos de ellos. Así se pierde la humildad y entra el orgullo y entra la vanidad. ¿Por qué? Si fulano es más bueno que yo para correr, si fulano es más bueno que yo para hacer dinero, si fulano es más inteligente que yo en la escuela, si fulano es mayor consentido del jefe, o sea, no es porque tú puedas ser menos que él, y no tienes que poner la vista en él porque quieres llegar a ser como él. Tienes que poner los ojos en Dios y Él te va a dar más gracia, y cuando te va a dar más gracia te va a elevar y te va a exaltar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y entonces la gente va a quererte envidiar a ti en vez de que tú envidies a toda la bola de soberbios que están alrededor tuyo. Entonces debemos ser humildes delante de los hombres, pero sobre todo ser humildes delante de Dios. Él es Dios y debemos aprender que nuestro lugar está perfectamente entendido y perfectamente diseñado delante de Él. Dice en Isaías 66, 1 y 2: Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Entonces a este es al que va a voltear a ver el Señor, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Entonces dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y entonces podemos entender que la sabiduría es la palabra. Ante la presencia de Dios no cabe ningún ego, no cabe ninguna personalidad. Solo el humilde puede estar junto a Él. Para poder recibir a Dios, primero debemos vaciarnos. Decir, me vacío todo lo que yo soy, lo que yo creo que soy. Yo necesito vaciar todo esto y tener un nuevo concepto de mí, que es exactamente lo que Dios dice que yo soy, y justo es lo que voy a entrar a demostrar. Eso es lo que yo soy. Isaías 57, 15 al 19 dice: Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos, porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí, y el aliento de lo que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él, y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios.
paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo los sanaré. Tú te das cuenta de esa es una perfecta promesa que Dios nos está haciendo. Dice que Él no va a estar enojado por siempre con nosotros, porque hemos fallado, porque hemos creído que somos más, porque hemos sido soberbios, porque hemos desechado la enseñanza del Dios, porque no la hemos aprendido, porque la hemos hecho de menos. Dice que Él no quiere que la gente quede fuera de su perfecta bendición y su misericordia, porque entonces su espíritu, el de Él, el Espíritu Santo, se contrista y dice: puede desfallecer ante mí, y el aliento de lo que yo he creado se podrá entonces hacer menos. Y entonces Dios, con todo lo que Él es, Él sabe que hemos pecado y que todos nos hemos hecho malos en todos los aspectos, y dice: pero entonces ninguno podría estar de pie delante de mí. Entonces, por mi misericordia, yo voy a permitir que todos estos puedan ser salvos, que todos estos puedan ser salvados, y toda esta gente que puede ser salvada, entonces puede ser vivificada su alma, puede ser vivificado su corazón, otra vez el pensamiento, y entonces yo les daré consuelo y los sanaré a Él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, y poner paz en el que está lejos y en el que está cerca, dice el Señor. Yo los sanaré. Pero lo importante, dice, que cuando te des cuenta de qué ha hecho Dios contigo, entonces dice que te pondrá alabanza en tus labios. Quiere decir que tú vas a poder alabar a Dios y decir: bendito eres, Padre Santo, por lo que has hecho. Bendito, reconozco lo que has transformado en mi vida, reconozco el bien que me has puesto delante de mi casa, de mi familia. Lo opuesto a la humildad es la altivez. Lo opuesto a la humildad es el orgullo y la soberbia, todo lo cual lleva a creerse uno más de lo que uno realmente es. Pero al final, ¿con qué nos quedamos? Con nada. La gente se va de este mundo desnudo, viene o desnudo se va. Sea Él bendito, dice la palabra. Es más, es mejor vaciarnos delante de Dios para decir: ¿sabes qué, Señor? Todo esto es lo que yo creo que he hecho en mi vida. Hay gente que dice: no, yo me he labrado mi camino solo, yo me he hecho solo, no, nadie me ha ayudado, yo me he esforzado y he hecho. ¿Sabes qué? Vacía eso. Pablo decía: todo esto lo tengo por pérdida. Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces tenemos que entender que lo que Cristo hace con nosotros es algo que ni siquiera tenemos idea. La palabra nos enseña que lo que hay en nuestro corazón no se parece en nada a lo que Dios tiene preparado a todos aquellos que le aman. Ni ha subido un corazón, o sea, ni siquiera te puedes imaginar qué es lo que tú quisieras, y el Señor te dice: yo supero lo que tú has pensado. O sea, Dios va a hacer algo mucho más importante en tu vida. Es mejor vaciarse ante Él para recibir de Él. Que a veces creemos en algo y al final nos damos cuenta que realmente no tenemos nada. A veces hemos creído que tenemos una buena cuenta bancaria, a veces creímos que teníamos un buen trabajo, a veces creíamos que éramos los jefes de un negocio, de un trabajo, y finalmente, si Dios piensa que tu soberbia ha sido mayor, entonces Él desaparece todas esas cosas y te aparta, y su misericordia no se manifiesta hasta que reconozcas que todo eso lo tienes que vaciar a los pies del Señor, y entonces Dios hace algo diferente contigo. Proverbios 18:22 dice: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Es decir, todo aquel que es soberbio, que es altivo, dice, todo eso acarrea destrucción. Pero la gloria del Padre Celestial se manifiesta y precede a la humildad. Es decir, la gloria de Dios siempre ha estado, y cuando tú eres humilde, entonces se derrama en tu vida y cae y te llena, y es algo hermoso, porque ya vimos que es la humildad en relación con Dios, y ahora vemos el efecto que esto tiene en nuestras vidas.
Ahora, vamos a ver qué efectos tendríamos si nosotros hablamos de la humildad ya tomada y que estamos esforzándonos por alcanzar la humildad. Estamos hablando de que la humildad surge del conocer a Dios, que es el más alto y sublime. Ese reconocimiento de nuestra posición con respecto a Dios nos lleva a ser mucho más considerados y humildes con el resto de la gente. Colosenses 3, 12, 14 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, revestíos de bondad, revestíos de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El vínculo es lo que te une a algo. Entonces el amor, dice, vístanse de amor. Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad? Entonces vístanse de Dios, que es el vínculo de la unidad. Lo que nos tiene en unión a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre es el mismo amor que nos da el Señor Jesucristo, el amor de Dios. En Efesios 4, 2, 3 dice: con toda humildad y con toda mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vuelve a hablar de ese vínculo. ¿Cuál es el vínculo de la paz? El amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Entonces, Pablo explica cómo se practica la humildad y nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? Mira lo que dice en Efesios 2, del verso 3 al 8. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, nada, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como superior o más importante que uno mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. No busques tus intereses, sino que más bien busque los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, es bien interesante que a la mitad de esta porción que hemos leído, dice que aunque él era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. En el cielo dejó su divinidad y bajó a la tierra como un hombre común y corriente. Entonces, ahí hay una humillación. El creador de los cielos y de la tierra se despoja de su divinidad para venir aquí como un triste hombre. Y luego dice, siendo hombre, dice, se despojó primero a sí mismo y tomó forma de siervo. O sea, vino aquí como sirviente, vino aquí a servir. No obstante que se despojó primero de su divinidad y se humilló a sí mismo. Luego se humilló a sí mismo para hacerse servidor, para hacerse siervo. Y luego dice, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, 3 veces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El inocente, haciéndose pecado a causa de nosotros. 3 veces se humilló él solo. Lo humilló el hombre al cachetearlo, golpearlo, herirlo, lastimarlo, latillarlo, arrancarle las barbas, hacerlo que cargara una cruz, el crucificado. ¿Lo humilló el hombre? No, él se humilló a sí mismo. Él fue humilde ante sí mismo para mostrarnos lo que es la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. 3 veces se humilló a sí mismo para poder ser exaltado hasta los cielos. La palabra en griego para la humildad se dice praus. Esta misma palabra se usa en referencia a los caballos que han sido domados. Un caballo que ya ha sido domado, se dice ese caballo es praus, es decir, es un caballo humilde, un caballo domado.
Si tú permites o tú te humillas delante de Dios, entonces tú eres una persona que ha sido domada y que no puede ser rebelde, sino que tiene que ser obediente como un caballo domado. Entonces, un caballo domado ha aprendido a sujetarse a lo que es la brida y al freno de su amo. De una forma similar, la humildad se manifiesta en nuestra obediencia y en nuestra sumisión a Dios, tal como lo hizo Jesús, quien fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Él se sujetó y dijo, a esto vine, a esto vengo. Señor, mira, si puede pasar de mí este cáliz, que pase, y si no, sea tu voluntad y no la mía. ¿Me entiendes? Entonces muchos creen que ser humilde es ser débil, pero es todo lo contrario. Se requiere mucha más fuerza de voluntad para practicar la humildad y obedecer a Dios que hacer lo que uno quiera o dejarse llevar por lo que la gente piensa o dice. Ahora, para mí es bien importante que la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que es humilde de corazón, en el mundo se exalta el orgullo, ¿verdad? Y se exalta la soberbia, pero mientras que a la gente que es humilde se le menosprecia. Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. El Señor dice que los impíos y soberbios caerán, pero los humildes van a prevalecer. Isaías 2, 11 y 12. Isaías 2, 11 y 12 dice: la mirada altiva del hombre será abatida y será humillada. La soberbia de los hombres será destruida. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, ese será abatido. Así que eso es una promesa. El Señor viene pronto y viene a eso. Entonces, Salmo 37, del 7 al 11, en Salmo 37, 11 dice: confía callado en el Señor y espéralo con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Cuando alguien está enojado, lo termina haciendo algo malo. Mejor tienes que ser paciente, ¿verdad? Dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el malvado. Buscarás con cuidado su lugar, pero no estará ahí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. O sea, esta es una promesa y el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Estas son siempre sí en Él y sí en Él son amén. Esto es precisamente lo que dijo Jesús: benditos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La tierra es del Señor y Él se la da a sus hijos, pero a los hijos humildes, ¿verdad? Entonces el Salmo 37, 29 al verso 34 dice: los justos poseerán la tierra. Justos, ¿verdad? Justos, no más, no menos. Es el humilde. Dice: y para siempre morarán en ella. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo vas a ver. La humildad tiene siempre recompensa. Proverbios 22:4 dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor con la riqueza, el honor y la vida. Riqueza, honor y vida. Eso es lo que nos va a dar a los que somos humildes o que queremos llegar a ser humildes, porque es la recompensa del Señor. Pero dice recompensa de la humildad y el temor. O sea, el temor viene tomado de la mano de la humildad. Puedes ser muy humilde, pero si no tienes temor por la palabra de Dios, no hay nada, no hay herencia. Pero la mayor recompensa de todo lo que hemos mencionado, y volveremos a leerlo, dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y en lo santo, y también con el contrito y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes,
para vivificar el corazón de los contritos. Aquí nuevamente el Señor está hablando de que Él va a vivificar al que es humilde de pensamiento y al que es humilde de corazón, que sigue hablando del pensamiento. Entonces, porque Él vivifica el corazón de los contritos, el que reconoce que no tiene derecho a nada, pero que lo recibe con gusto porque Dios nos da de su perfecta gracia, no porque lo merezcamos, ¿de acuerdo? Isaías 66:1 dice, todo esto lo hizo mi mano, refiriéndose al universo y a toda la creación. Y así todas estas cosas llegaron a ser, dijo el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo la misma palabra te está llevando y te rectifica y te confirma y te dice y te vuelve a decir exactamente lo mismo? Caray, si no entendemos esto en un principio, pues no lo vamos a entender nunca, ¿verdad? Yo quisiera que termináramos en esta noche con una oración. Me gustaría mucho que tuvieras la gentileza de ponerte delante de tu Dios, de nuestro Padre Celestial, y que podamos orarle y decir realmente, Señor, de todo corazón quiero hacer a un lado mi orgullo, Padre. Pondré mis ojos en ti. Necesito poner mi mirada en ti, Señor. No la puedo poner en este mundo. No dejaré que las humillaciones me distraigan de hacer tu voluntad. Voy a permitir y tomar esas humillaciones como mías. Quiero humillarme de la misma manera que tú lo hiciste, según nos los enseñaste, Padre. En la palabra que leímos, ¿verdad? Como un caballo, Señor, ha sido domado, así yo quiero responder, bendito Dios, y quiero obedecer en todo lo que tú nos digas, Padre. Ya no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya correctamente, Señor. También necesito de tu gracia para ser humilde ante los hombres, Señor. Quiero dejar atrás mi egoísmo, quiero dejar fuera de mi vida la soberbia. Quiero amar a los demás como a mí mismo, Señor. No buscaré mis propios intereses, sino que me preocuparé por el bien de mis hermanos y por hacer tu perfecta voluntad, Señor. He de seguir tu ejemplo de humildad y obediencia, Señor. Tú que dejaste todo y entregaste tu vida por nosotros, humillándote a ti mismo 3 veces, Señor. Como hijo de Dios me revisto de tu compasión, me revisto de tu bondad y de tu humildad, Señor. Me revisto de tu mansedumbre y de tu paciencia y sobre todo de amor hacia los demás, Señor. Te agradezco, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues mis amados, Dios les bendiga. Yo espero que hayan tomado esta enseñanza y por favor ahí denme su like, compartan el video. Lo voy a subir también a YouTube. Al rato les mando la liga de lo que hemos estado subiendo a YouTube y compártanlo, ¿verdad? Denle like porque esto nos ayuda a que en otros lugares nos puedan ver. Así que yo los espero mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Les mando un abrazo donde quiera que estén y les digo que les amo a todos ustedes, Mundo de Fe Cancún Sur, y a todos aquellos que han dispuesto sus oídos a escucharnos un ratito. No importa a qué iglesia pertenezcas ni a dónde estás, todos somos la iglesia del Señor. Así que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Chao. Bye.